Nueva evangelización que abra caminos de fe y de amor entre los pueblos. Nueva evangelización, la palabra de la Iglesia en los tiempos modernos. Nueva evangelización, programa de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, dirigida por el padre Evelio Cruz García. Nueva evangelización. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de Televilla, nuestro canal comunitario, y de las redes sociales de nuestra parroquia, página Facebook, Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Les digo la página para que las personas entren a nuestra página y puedan seguir allí pues toda la información que damos en la página de la parroquia, y la transmisión de la Santa Misa, que también se hace no solo por el canal Televilla, sino por nuestra página de Facebook. Y allí pues utilizar este medio que es las redes sociales para llegar a muchas personas, no solo acá en Apía, sino en todo el mundo, porque las redes nos unen con todo el universo. Los saluda el padre Luis Evelio Cruz, párroco de nuestra iglesia del Rosario de Apía. Nuestro programa institucional Caminos de Fe, Caminos de Evangelización. Quiero que iniciemos nuestro programa con la palabra de Dios en este día que compartimos una fiesta muy especial que es San Vicente de Paúl. Hoy que estamos la fecha 27 de septiembre, y en esta semana que compartimos 25ª semana del tiempo ordinario, hemos venido leyendo en la liturgia de la semana el libro de Esdras y el Evangelio de San Lucas. Entonces, bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios, precisamente celebrando en la parroquia del Rosario la Semana de la Biblia. Como al final de nuestro programa tendremos un espacio para Norma sobre la parte de la celebración de lo que hemos venido compartiendo la Semana de la Biblia y lo que significa pues en un contexto un poquito más amplio lo de la palabra, que es una fiesta que hemos venido preparando. El día 30 de septiembre se celebrará la fiesta de San Jerónimo. Él es el patrono de las Escrituras y estamos celebrando con ustedes en la parroquia la Semana de la Biblia. Entonces, al final Norman va a hacer el trabajo de explicarnos qué es lo que venimos haciendo, qué queremos con ese trabajo que se ha ido haciendo en los salones de la parroquia, y un trabajo que ya se ha ido trabajando en el mes de septiembre en las veredas, en los grupos de oración. Vamos a escuchar el Evangelio de este día. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no lo recibe al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio hace parte del discurso misionero de Jesús sobre la vocación de los apóstoles, y en este contexto que estamos celebrando de la Biblia, nosotros también nos estamos preparando para un mes que es muy misionero, el mes de octubre. En la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con la evangelización, estamos preparándonos para evangelizar, para hacer la misión del 22 al 29 de octubre, en esta calle Novena, en la Villa de las Cáscaras. Toda esta calle, desde aquí, desde la cafetería de Flor de Apía hasta donde termina esa calle, más arriba de los tanques de agua. Allí estaremos pues en toda esta avenida que es un poco pues elevada, empinada,
anunciando el Evangelio en esta semana del 22 al 29 de octubre. Pero vamos al Evangelio, queridos hermanos. Les envió a predicar el reino de los cielos y a curar enfermos. Jesús ya había elegido a los 12 apóstoles. Ahora los envía con poder y autoridad para, en primera etapa, evangelizar, misionar. Les encargó que liberaran también poseídos, que curaran a aquellos enfermos y que proclamaran el reino de los cielos. Ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Este pasaje misionero les encomienda a los discípulos y les hace sentir un estilo de misión marcado por la pobreza. Les dice: no lleven alforja, ni sandalia de repuesto, ni túnica de repuesto, simplemente lo necesario. El famoso término de Lucas, el equipaje liviano. Les avisa de algunos lugares donde los acogerán muy bien, pero otros donde serán rechazados. Esa es como la misión del discípulo. Y así donde no los reciban, sacudirán el polvo de los pies, probando su culpa. Esa buena noticia debe motivar el corazón del misionero, pero también esa buena noticia debe repercutir en la vida de una comunidad que llevará pues como ese emblema de la palabra de Dios, ese deseo de conocer a Jesús y luego pues anunciarlo y compartirlo con los demás. Así de modo particular, hermanos, la buena noticia llevará allá a aquellos lugares de la tierra con las sandalias. No sé si ustedes recuerdan esa imagencita de las sandalias del pescador, de las huellas en la arena. Esas huellas que nosotros seguimos son las huellas de Cristo. Por eso es indispensable la misión. La iglesia nos habla de esa doble misión que Jesús encomendó a los discípulos. La primera, anunciar el Evangelio, y la segunda, curar, sanar y liberar a los enfermos de todos los males físicos. Exactamente lo que Jesús dice, que iluminados por la palabra de Dios, no solo los oyentes, sino también nosotros los bautizados, podamos curar la parálisis del mundo, sacar los demonios de aquellas personas que quieren vivir una actitud rebelde, de aquellas situaciones oprimentes y esclavizantes del pecado. Eso de romper con las ataduras del pecado. Y uno dice: yo no soy capaz, eso lo tiene que hacer el sacerdote. Hermanos, ese don de liberar no es solamente el sacerdote. Tú puedes liberar y desatar a una persona de las influencias del demonio con tus palabras, con tu oración. Nosotros podemos liberarnos de nuestros males. Asimismo, podemos hablar de una persona a otra de esa capacidad que tenemos de sacar los males de nuestras vidas. Y hay unas acciones que solamente están reservadas para el sacerdote. Como Jesús le dice a los discípulos: esta clase de demonios solo salen con oración. Y Jesús sabía de la importancia de que Él estuviera allí en esas manifestaciones fuertes del mal, para que pudiera pues marcar un proceso donde la vida de la gracia, donde la presencia de Dios cambiará todo. Es lo que nos dice el Señor. De tal manera que nosotros podemos liberarnos, y toda acción buena que querramos hacer, toda buena decisión, es emprender ese camino con la ayuda de Dios y acompañados por supuesto con la iglesia. Esto es lo que nos dice allí como un binomio de la palabra del Evangelio de este día: curar, y la otra palabra que significa para nosotros predicar. Anuncien el reino, curen los enfermos. Podemos decir pues en los contextos de este evangelio misionero, los discípulos iban anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Así, cuánto bien corporal, cuánto bien espiritual podemos hacer nosotros con nuestras palabras y predicación. Y cuántas situaciones podemos sanar en tantas personas que están enfermas, tantas personas que se sienten golpeadas por un mundo
inclemente. No son solamente las enfermedades físicas, es los trastornos psicológicos, es la fuerza del espíritu del mal que nos hace sentir sin esperanza, que nos hace actuar como hombres sin fe. Y es la esperanza de un pueblo donde nosotros decimos, todo esto pasará, estas tormentas, estas angustias que estamos viviendo en estos tiempos modernos. Todo esto llegará en la presencia de Cristo. Él es luz, como decíamos el pasado lunes en el Evangelio, para que encendamos esa luz, para que nosotros seamos como esa antorcha de fuego que ilumine y encienda el corazón de tantas personas que viven en la oscuridad. Queridos hermanos, deberíamos revisar como comunidad cristiana y como personas esa parte que nos exige el Señor del desprendimiento. El Señor le dice a los discípulos, no lleven alforja de camino ni túnica de repuesto. Los misioneros en la iglesia deben ser libres interiormente. Se habla de la misión adyentes y nosotros pensamos que eso no existe ya. Conocemos comunidades religiosas acompañadas por laicos, por esposos, personas que se disponen a la misión para ir a otros países. Existe la misión adyentes de muchos laicos que dejando sus hogares van a otros lugares a predicar el Evangelio. Y esto es un valor para la iglesia en estos tiempos. No debemos buscarnos a nosotros mismos, sino dar el ejemplo de desapego económico. No fiarnos tanto de las provisiones o los medios técnicos, sino de la fuerza intrínseca que en sí misma trae la palabra de Dios. El Señor dice, el que dé un vaso de agua a uno de estos por ser mi discípulo, recibirá su recompensa. Y cuando nosotros como católicos emprendemos una misión, el Señor provee. El Señor nos da todos los medios para que esa misión dé frutos. Y es precisamente lo que nos anima y nos motiva en una obra que es de Dios, que es la iglesia. La misión es como esa dimensión. Todos tenemos que mirar con más confianza y optimismo en la iglesia, que la iglesia es misterio, que la iglesia es comunión. La iglesia también es misión, hermanos. Y esto es lo que nos pide este Evangelio, fomentar la misión. No trabajamos a nuestro estilo, sino según las consignas de Jesús, porque no somos nosotros los que salvamos al mundo, solo somos conductores de esa esperanza, de esa fuerza redentora del resucitado y de ese Espíritu Santo que hace posible esa obra del Señor. Entonces yo termino este mensajito de hoy pues hablando de la vida, un poco de la vida de San Vicente de Paúl, pues muy admirado por todos nosotros, San Vicente de Paúl, para que lo tengamos allí como el padre de la misión de los padres vicentinos, Santa Luisa, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, fundadores de los hijos y de las hijas de la caridad. Yo recuerdo cuando iba a ingresar al seminario, en mi pueblo, en Río Sucio Caldas, estaban los vicentinos, y una hermanita que yo creo que ya murió, pues tantos años, Sor Mariela, me insistía, y me decía a mí, mire joven, si usted quiere tener una vocación auténtica, entre a la vida religiosa, vaya a los padres vicentinos en Medellín, vaya, escuche a Dios, conozca a Dios en los pobres, para que usted sirva a la iglesia en la comunidad religiosa. Y me habló de San Vicente de Paúl, de Santa Luisa de Marillac, que esto pues quería yo, pero Dios quería otras cosas, como decía el texto de Isaías del pasado domingo, los planes de Dios no son los planes de los hombres, porque Dios quería que yo fuera al Seminario Mayor de Pereira, y que allí recibiera mi formación, para que fuera sacerdote de la diócesis, nuestra diócesis de Pereira. Y aquí estamos, creo que haciendo el mismo camino que hacen las comunidades religiosas, viviendo la misión, esa misión diocesana que nosotros llevamos en el corazón. Dice San Vicente de Paúl que los más pobres hay que ayudarlos,
porque en esos pobres descubrimos los rasgos característicos de Jesús y vemos ese rostro sufriente de Cristo en los pobres. Es lo que habla San Vicente de Paúl. Él es promotor de la misa de la caridad, San Vicente de Paúl, en esa proclamación que hace el Papa Clemente XII el 16 de junio de 1737, que es la fecha de canonización de San Vicente, sobre los pobres, el pobre de los pobres, San Vicente de Paúl. Pues es una memoria para nosotros en Colombia, es una memoria obligatoria que nosotros debemos celebrar hoy, San Vicente de Paúl, que Él nos ayude pues a vivir esa caridad, ese amor a los pobres, y que en Él podamos nosotros continuar celebrando en esta semana, hoy ya miércoles, mitad de semana, nuestra Semana de la Biblia, el testimonio de ejemplo de San Vicente de Paúl. Estamos celebrando precisamente la Semana de la Biblia o el mes de la Biblia. Preguntémonos sobre la importancia de la Sagrada Escritura en la vida del creyente. Yo no sé, a veces nosotros no leemos mucho, pero en estos librillos que tiene la iglesia como Minutos de Amor o El Pan de la Palabra, Revistas Sin Fronteras, cantidad de documentos, siempre vamos a tener un mensajito para las distintas celebraciones de la iglesia, como es esta Semana de la Biblia, o como fue al comenzar este mes la Semana de la Paz. Desafortunadamente pues las cosas a veces llegan tarde. Por allí tenemos unos documentos sobre la Semana de la Paz. En algún otro momento de nuestro programa podemos hablar de algún temita de esos que nos propone la Conferencia Episcopal para hablar de la paz en la familia, en el hogar. Hoy, cuando vemos tan convulsionada esta nación, cuando se habla de guerra, cuando se habla de secuestros, cuando se habla de esa violencia de nuestros campos, hay que encomendar nuestra vida al Rey, al Señor, al Príncipe de la Paz. Septiembre es conocido como el mes de la Biblia, precisamente porque el día 30 celebramos la fiesta de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que se dedicó toda su vida a la lectura, meditación, investigación y traducción de la Biblia. Él fue un servidor fiel, capaz de trabajar por la palabra, que luchó incansablemente por hacer cada vez más comprensible por sus hermanos aquella parte del Evangelio. Y hoy, al comienzo de este milenio, nosotros vemos en San Jerónimo ese fiel testimonio de amor por la palabra y por la Eucaristía. El Vaticano II nos hablaba pues de la necesidad de la palabra en un documento que se llama la Sacrosanto Concilio, sobre la eficacia de la palabra, sobre esos espacios que la Iglesia Católica debe tener para ahondar sobre lo de la palabra. En los últimos siglos no se habla solo del mes de la Biblia o la Semana de la Biblia. En estos últimos años el Papa Francisco ha querido darle más renombre a la palabra de Dios, como nos lo dice siempre la tercera semana del tiempo ordinario. Hablamos del domingo de la palabra y se le da realce a esa palabra que nosotros especialmente proclamamos en la liturgia. Todo esto nos hace como mirar en nuestras comunidades eclesiales qué oficio, qué papel ocupa la palabra de Dios, siendo nosotros asiduos seguidores de esa palabra. La Biblia cada vez puede crear en nosotros mayor entusiasmo, un deseo de comprenderla cada vez más, de leerla atentamente, de hacer un profundo estudio de ella. Y la palabra de Dios está presente en la vida y la misión de la Iglesia. En efecto, mediante la celebración y vivencia cotidiana de los sacramentos, cada creyente, y no solamente los sacerdotes consagrados, se constituyen en discípulos y misioneros que, además de anunciar la palabra de Dios, aspiran a nutrirse de ella. El Papa Francisco destaca pues los escritos de la Biblia, de la palabra de Dios, nos enseña, de acuerdo con el espíritu del Vaticano II,
a ese privilegio de la palabra, a esa proclamación de la palabra de Dios en la Sagrada Eucaristía. Yo veo que los nuevos leccionarios, aún se tiene un libro de oración de fieles que yo voy a conseguir para la parroquia, porque esas oraciones de fieles son muy importantes para los domingos, es parte dentro de la celebración. Y creo yo que este libro que ha sacado el Papa o tenemos en la iglesia para los domingos es de un gran contenido espiritual para nosotros, sin demeritar pues la hojita del domingo que tenemos en la parroquia, que es de Medellín, Dies Domini, pero igual podemos nosotros como enriquecer y seguir enriqueciendo esta liturgia del domingo, que es el Día del Señor. Termino diciéndoles que hay que destacar que la Biblia no contiene palabras que se refieren a un pasado lejano, sino que en ella encontramos el mensaje que Dios nos dirige y nos llama a poner en práctica, como la enseñanza del mismo Jesús en ese sermón de la montaña. Así todo lo que escucha la palabra de Dios que acabo de decir, ese es mi madre, mis hermanos, como lo decíamos ayer en el Evangelio. Tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. Entonces el Señor, mirando a todos los que están alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Una semana para encontrarnos con Dios por medio de la palabra, una semana para dedicarnos más al estudio de la Escritura, una semana para testificar con nuestra vida ese amor que tenemos por la palabra, por la misma acción de Dios contenida en la Escritura. No olviden que las fuentes de la revelación son tres: el magisterio de la iglesia, la tradición y la misma palabra. Esa palabra que nosotros como católicos a veces no le damos la suficiente importancia. Miren cuántos nos distraemos en la misa, cuántos no sabemos escuchar el Evangelio, cuántos no leemos la Biblia, etcétera, etcétera. Terminamos nuestra reflexioncita hablando sobre la familia. Hay pues una tarea de nosotros los católicos de afianzar más esa parte de la familia. En este documento de los padres combonianos de la revista Sin Fronteras, hemos venido estudiando todo este año las catequesis del Papa Francisco sobre la parte de la familia. Hoy, pues qué bueno mirar allí en esta parte del Papa, lo que nos dice allí el Papa en la celebración de este año 2023 sobre el sínodo, el amor en Leticia, los numerales 291-295, sobre lo siguiente. El Papa habla de algunos recursos, especialmente para nosotros los sacerdotes y en el acompañamiento que hacemos de los recién casados y los novios, que también la iglesia debe hacer un buen acompañamiento del noviazgo y del cursillo prematrimonial, y luego de los recién casados, que son como la importancia o la necesidad de acompañar y la compañía que hacen los sacerdotes. Los padres sinodales han indicado que los primeros años del matrimonio son un periodo vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos del significado del matrimonio. Entonces siempre hay como una etapa muy delicada allí, porque una persona que era soltera, que era muy libre, pues, entre comillas, asume una vida de matrimonio, de pareja, y esto ya se cree como coartar los derechos, la dignidad de una persona. O cuando usted se somete por amor a otra persona dentro del matrimonio, usted piensa que le cortaron las alas y que usted ya no es el mismo. Miren lo bello que es el amor. El amor nos cambia las costumbres, los hábitos. El amor nos hace pensar en la otra persona y ya no actuar de manera sola o independiente. Hay que consultar a la otra persona. Eso es lo bello del matrimonio. Debemos pues hay que alentar a los esposos recién casados en algo que es muy importante:
la acogida de ese gran don de los hijos. Es preciso resaltar la importancia de los hijos. Es muy triste ver ahora parejas, sacramentadas o no, que ya no quieren tener hijos. O por qué no decirlo pues aquí con ustedes, que no sirven para tener hijos. No porque no sepan concebir un hijo, sino porque ellos no tienen la madurez para ese don de ser madres, ese don de ser padres. Como dice en el capítulo 5 y 6 de la Amore Laetitia, ese regalo del papá, ese regalo de la maternidad y de la paternidad, es algo que nosotros debemos trabajar y cultivar más en la espiritualidad de nuestra iglesia. Debemos pues ahora mirar los matrimonios como una buena experiencia de aprendizaje en el sentido de aportar los recursos prácticos que les han sido dados. Debemos como mirar esa parte de lo que significan los compromisos asumidos el día del matrimonio. Debemos pensar en el acompañamiento de los recién casados, no solo la época de noviazgo, sino esos primeros años de matrimonio que generan tantos riesgos. Y pensar, podemos decir, hermanos, sobre esa parte de lo que significa posmatrimonio. Lo más grave es que muchos se casan y nunca más vuelven a misa, nunca más vuelven a una parroquia. Esas personas están allí como creando unas situaciones que a veces son llevando lo de Dios, lo sagrado, en vasijas de barro. En una vida de matrimonio donde no hay oración, hay una fragilidad. Y es muy difícil ver allí en un matrimonio que no practica la religión, esa experiencia del respeto, del diálogo. Siempre se va a terminar en esas desuniones, en esos problemas, crisis que va creando esa parte de la tolerancia, de la falta de tolerancia en la familia, en el hogar. Y recordar pues que el matrimonio es para toda la vida y hay que saber vivir cada etapa, cada paso del matrimonio. Así pues, debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos entregue un corazón capaz de someterse al otro, un corazón que sepa cómo entrar esa integralidad, esa intimidad del corazón del hombre y del corazón de la esposa, para formar un solo cuerpo, como dice Génesis, pero también una vida de servicio y de entrega por el otro, que es lo que buscan los que son casados, hermanos, que ya ustedes se casan para ser felices y esa es la experiencia que ustedes quieren como vivir cada momento y cada instante en la vida de los sacramentos, especialmente del sacramento del matrimonio. Entonces allí pues dejamos para luego hablar sobre nuestro plan pastoral, que ha sido un tema que compartimos cada 8 días. Hoy lo vamos a dejar allí porque le vamos a dejar espacio a la palabra en esta semana de la Biblia. Quiero darles unos avisitos a ustedes que son muy interesantes para esta semana que comenzamos nuestra fiesta patronal en honor de la Virgen del Rosario. Es la invitación para que a partir del viernes a las 6 de la mañana podamos venir al templo, al Rosario de la Aurora. En la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la procesión de la Virgen desde los distintos sectores de la parroquia y las comisiones o las personas responsables a acompañar a la Santísima Virgen María. Qué bueno los pabellones, qué bueno la presencia de las comunidades, la presencia de los barrios, de las veredas que les corresponde cada día. Y el próximo 7 de octubre celebrar con todo el pueblo de Dios esta fiesta en honor de la Virgen del Rosario. Va a ser un sábado, debemos hacer la procesión a las 6 de la tarde de ese sábado 7 de octubre, pero es un pueblo mariano. Apía es un pueblo muy mariano que ama a la Virgen y nos van a acompañar, así sea día de mercado, en esta gran celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En el marco de la fiesta siempre hemos tenido el sacramento de las confirmaciones, antes o después o dentro de la fiesta. Este año la celebración del sacramento de las confirmaciones para el próximo 15 de octubre a las 12 del día.
Así que por favor, los papás, los padrinos de los jóvenes de confirmación, muy atentos a las sugerencias que les ha dado el Padre Carlos y los catequistas de confirmación para esa gran fiesta, que es una fiesta de la iglesia, el próximo 15 de octubre a las 12 del día, el sacramento de las confirmaciones. Quiero invitar a todos los fieles el próximo lunes, en el marco de la fiesta patronal, a una misa de sanación, de oración por los enfermos, a las 3 de la tarde, acá en el templo, como parte también del lunes del misericordioso. El Padre Jairo Romero nos va a presidir esta Eucaristía de oración y de sanación por los enfermos. Para que también nosotros lo tengamos en cuenta, vamos a orar por esta misión que prepara la parroquia, la premisión que haremos en estos barrios de la calle Novena, de la Villa de las Cáscaras. Tendremos el 16 en adelante una semana para bendecir los hogares, las casitas. Vamos a ir los dos sacerdotes a la bendición de todos estos hogares que hacen parte de esta calle Novena, esta calle tan empinada que tenemos, pero le ofreceremos ese sacrificio al Señor esa semanita del 16 al 21 de octubre. Tenemos pues allí la misión después del 22 hasta el 28, esta semana antes de las elecciones, es una semana de misión en esa calle que ya tenemos pues organizada, en la calle Novena y la Villa de las Cáscaras. Los que habitan en ese sector saben que esta semana estaremos viviendo la misión. El número ganador del televisor que rifó la parroquia, 473, una familia ya reclamó el televisor, está disfrutando este televisor nuevo. Dios les pague a todas las personas que participaron y compraron la boletica del televisor. Quiero informarle a la comunidad que el San Isidro en la parroquia del Rosario de Apía, la fecha del 13 y 14 de noviembre, para que nos vamos preparando para la celebración de San Isidro aquí en nuestra parroquia del Rosario. Y finalmente, pues invitarlos para que nosotros vivamos toda esa experiencia que nosotros debemos como llevar, pues siempre como en el corazón, esa tarea de la Biblia. Hoy quiero invitarlos, como lo va a decir ahorita Norman, a las 6:30, 6:45 en el salón parroquial, a continuar nuestras catequesis, nuestras charlas, nuestros cantos y alabanzas al Señor en esta semana de la Biblia. Allí tendremos una misa de clausura de la Semana de la Biblia el próximo viernes a las 8 de la noche en el salón parroquial. Yo creo que esa misa, los que están haciendo el curso o la Semana de la Biblia, pero también es una semana es una misa para los que nos quieran acompañar, porque toda esa será la celebración que compartiremos anticipada del 30 de septiembre de San Jerónimo. La misa va a ser la misa de San Jerónimo esa noche del viernes a las 8 de la noche acá en el salón parroquial. Entonces vamos terminando nuestro programa. Muchas gracias a los que nos siguen a través de nuestro canal Televilla y nuestro programa Caminos de Evangelización, Caminos de Fe, de los sacerdotes de la parroquia y de la parroquia del Rosario de Apía, que es la parroquia que acoge a todos los que participamos y vivimos nuestra fe en este municipio de Apía. Solamente la Iglesia Católica. Allí aparecerán manifestaciones que no son de Dios y nosotros sabremos cómo discernir todo eso que va apareciendo aquí en el municipio, pero nosotros siempre ese amor, esa fidelidad a nuestra Iglesia Católica y ese apoyo y colaboración a nuestros sacerdotes. Entonces vamos a dar la bendición y nos preparamos para vivir ahora un espacio que va a ser de Biblia con el misionero Norman y lo que él quiere compartirnos con nosotros en esta tarde. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en esta tarde y permanezca para siempre. Amén. Una feliz tarde en el Señor para ustedes. Muy buenas tardes, mis hermanitos de Apía, de aquí de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Es una alegría muy grande para mí compartir con todos ustedes. Primero quiero darle gracias a Dios por este regalo tan grande, de poder venir a Apía a compartir con ustedes esta semana bíblica.
También quiero darle gracias a Papá Dios por la Escuela de Evangelización San Andrés Internacional, que es la que nos provee estas ayudas pedagógicas con las cuales estamos trabajando y estamos extendiendo el reino de Dios. Darle las gracias al Padre Luis Evelio, que nos ha abierto las puertas de su parroquia. Darle las gracias a todos los hermanitos que han escuchado este llamado. Bendito y alabado sea Dios, la asistencia ha sido muy buena. Darle las gracias a los hermanos que han patrocinado en Bogotá y en otros lugares del país para poder traer Biblias, para poder regalar Biblias en estos encuentros. Ya hemos regalado 17, 18 Biblias en estos 2 días y queremos seguir compartiendo con ustedes. Tenemos más Biblias para regalar, por lo tanto los invito, como les decía hace un momento el Padre Luis Evelio, los invito para que hoy a las 5 de la tarde nos encontremos aquí en el salón parroquial y estos días que nos faltan. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la semana bíblica? Lo que estamos haciendo es un acercamiento a la palabra de Dios. La Escuela de Evangelización San Andrés Internacional tiene 3 ciclos de formación. Cada uno de esos 3 ciclos consta de 7 cursos. El primer curso del primer ciclo es Nueva Vida, que es querigma, amor de Dios, pecado, salvación, conversión, Espíritu Santo, en fin, crecimiento. El segundo nivel se llama Emaús. Algunos lo podrían confundir con la comunidad de Emaús. Cuando usted asiste a un retiro de la comunidad de Emaús, asiste a un retiro querigmático. Pero cuando asiste a un retiro Emaús, con Escuela de Evangelización San Andrés o con mi comunidad Fuentes de Misericordia, se me olvidó darle las gracias a Dios por la vida de Milena Bermúdez, que es quien dirige la Escuela de Evangelización Colombia, San Andrés, Colombia. Entonces, este curso Emaús es un acercamiento muy hermoso a la palabra de Dios. Y para eso nos valemos de la experiencia del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35, en donde los discípulos tristes porque han participado, han visto a Jesús muerto en la cruz, de alguna manera huyen de Jerusalén hacia Emaús. Van tristes, van decepcionados, van deprimidos, van frustrados. Por lo tanto, este curso de Emaús con la palabra de Dios es también un curso de sanación interior. Tenemos 5 momentos. El primer momento es la presentación o introducción al curso o a la experiencia. Eso lo hicimos el lunes en la noche. El segundo momento, ayer martes, fue la lectura del texto de Emaús y el que nos pudiéramos acercar a estos 2 discípulos, a Cleofás y su compañero, y a partir de la experiencia de ellos, encarnándola a nosotros, poder vivir y sentir lo que ellos sintieron. Ayer entonces en la noche tuvimos la oportunidad de hablar de nuestras frustraciones. Pudimos orar y pudimos discernir sobre los bloqueos que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual, que no nos permiten acercarnos más a Jesús, que no nos permiten acercarnos más a la iglesia, que no nos permiten acercarnos más a su palabra. Hermosísimo, extraordinario el hecho de que podamos, al encarnar la experiencia de estos 2 discípulos y Jesús caminando con ellos y cómo les explica las Escrituras, comenzando por Moisés y los profetas, los ayuda a entender el plan de Dios. El plan de Dios a partir de la cruz, a partir del siervo doliente, a partir del sufrimiento. Casi nunca entendemos eso. Nos quedamos en el dolor, en la frustración, en la tristeza, en el fracaso. Nos quedamos decepcionados. Anoche, por lo tanto, fue una noche hermosísima de sanación. Hoy tendremos nuestro tercer encuentro, que se llama Las 7 imágenes de la palabra. Algo hermoso que tiene la Escuela de Evangelización San Andrés
es que todas las enseñanzas van acompañadas de ayudas pedagógicas, de lúdica. No es solamente que una persona se pare a predicar de manera magistral, sino que es llevar a los participantes a tener experiencias. Anoche, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita y que marcó el corazón de los hermanitos, porque dividimos el grupo en dos subgrupos. Un grupo iba de Jerusalén a Emaús triste, frustrado, y el otro grupo iba de Emaús hacia Jerusalén feliz, cantando, gozosos, dichosos, alabando a Dios. Y luego viceversa, los que habían ido de Jerusalén a Emaús tristes se devolvieron alegres, y los que habían ido de Emaús a Jerusalén alegres se devolvían tristes. Ese contraste que hay en nuestra vida. Todos tenemos momentos buenos y malos, luces y sombras, todos los tenemos. El problema, diríamos, si así se pudiera decir, es que no sabemos descubrir el plan de Dios. Eso es lo que descubríamos anoche, el plan de Dios a través de los sufrimientos. Por lo tanto, las 7 imágenes de la palabra de Dios hoy nos van a ayudar muchísimo con esas herramientas. El hecho de poder tocar la palabra, el hecho de poder saborear la palabra, el hecho de poder beber la palabra, el hecho de poder sentir la palabra. Muchas de estas cosas ayudan a los participantes a entender mucho mejor y a tener mucho mejor ese encuentro personal con Dios. El cuarto encuentro se llama los 7 efectos de la palabra, los 7 efectos, los frutos, lo que la palabra produce en nuestras vidas, lo que la palabra puede hacer. Hoy, esta noche, veremos lo que la palabra es. Mañana veremos lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. 7 regalos, 7 bendiciones, 7 gracias a las que los invito a participar. Y por último, el viernes tendremos la alianza con la palabra. Será nuestro último encuentro. La alianza con la palabra que nos va a permitir hacer un pacto con Dios. Nos vamos a volver amigos de la palabra. Nos vamos a volver lectores asiduos de la palabra. Nos vamos a volver discípulos de Jesús palabra. Nos vamos a volver instrumentos de Jesús palabra. Estos mismos puntos que hemos estado viendo aquí en la parroquia durante estas noches, ya se pudieron disfrutar casi todos en las veredas. Por lo menos en 6 o 7 de nuestras veredas, ya los grupos de oración los han estado trabajando semanalmente. Es un regalo de Dios, ha sido una experiencia muy bonita también para todos ellos. Se les nota el crecimiento, se les nota la confianza ahora para poder leer la palabra de Dios, se les nota el acercamiento. Y pues con este regalo que tenemos ahora, o esta bendición que tenemos de poder traer Biblias para regalar, pues mis hermanos, va a ser muchísimo más hermoso el servicio que vamos a prestar. También para los grupos de oración de las veredas hay Biblias. Vamos a dejar unas Biblias para que las sorteen allá con los hermanos que están participando de este curso Emaús. Pero mis hermanos, este encuentro con la palabra de Dios también nos tiene que invitar a seguir creciendo. Les decía hace un momento que son 3 ciclos, cada uno de 7 cursos. Y qué bueno que ustedes de pronto en algún momento dijeran: oiga, yo voy a comenzar este proceso. Tan pronto como usted escuche que vamos a hacer un retiro de nueva vida, por ejemplo, Dios mediante, en la vereda San Andrés queremos hacer muy pronto un retiro de nueva vida. En la vereda de San Agustín en diciembre, Dios mediante, haremos el retiro de nueva vida durante la novena de aguinaldos. Pues anímese, participe y entre a este proceso y a este camino de formación y de crecimiento, no solamente en el conocimiento de Dios, en la espiritualidad, en el corazón. Después de Emaús, Dios mediante, tendremos el curso Juan, el año entrante a lo mejor, y así la idea es que sigamos avanzando. Y después Pablo, y después Moisés, que es liderazgo, y en fin, seguiremos viendo muchos cursos, formándonos, creciendo. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la misión allente de la que nos hablaba hace un momento el padre Luis Evelio.
Por lo tanto, los invito a que perseveremos, a que sigamos adelante y que cada vez que tengamos estas oportunidades las aprovechemos. Esta semana era gratuito. Esta semana podía venir cualquier hermano y además de eso podía tener el regalo de adquirir una Biblia gratuita. Entonces, mis hermanos, los quiero invitar a que terminemos con un momento de oración y que le pidamos a Papá Dios que nos dé esa gracia de cada día podernos acercar más a su palabra, sin miedo, sin dudas. Nos han dicho muchas veces que el que lee la Biblia se vuelve loco. Mis hermanos, uno sí se vuelve loco, pero loco de amor por Dios, loco de amor por su palabra, loco de amor por la iglesia, loco de amor por las almas. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta oportunidad tan grande y tan hermosa que nos has dado de poder compartir aquí con los hermanos de Apía. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por cada familia que ha abierto su corazón. Gracias, Señor, por cada vereda que ha abierto sus espacios. Gracias, Señor, por esta parroquia y por los hermanos de aquí del pueblo que han querido participar durante estas noches, han querido venir a llenarse de ti. Señor, danos la gracia y el regalo por tu Santo Espíritu de que podamos acercarnos cada día más a tu palabra. A ti la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, muchísimas gracias y que el Señor nos conceda la posibilidad de volver a encontrarnos. Bendiciones. Nueva evangelización. Que abra caminos de fe y de amor entre los pueblos. Nueva evangelización. La palabra de la Iglesia en los tiempos modernos. Nueva evangelización. Programa de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, dirigida por el padre Evelio Cruz García. Nueva evangelización.